¿Qué tal? Vamos a continuar con la clase de arreglos en programación en C. Ya habíamos hecho un video anteriormente, una pequeña introducción a lo que son un arreglo, pero hoy vamos a ver un tipo especial de arreglos, que son las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres es un arreglo en el cual cada uno de los datos es un carácter. Ya les había mostrado, por ejemplo, aquí YouTube es un arreglo unidimensional en el que cada uno de sus elementos es un carácter. Y bueno, pues hoy vamos a tratar las cadenas de caracteres. Aquí le escribí qué funciones vamos a tratar hoy. La verdad es que el tema es básico, pero espero que sea lo suficientemente informativo para que se inicien en el estudio de cadenas de caracteres en C y puedan aplicarlas en sus aplicaciones. Entonces las primeras funciones que vamos a ver son scanf y gets y las vamos a utilizar para leer cadena de caracteres. Lo primero que vamos a hacer es definir dos arreglos, arreglos de tipo carácter, o sea, dos cadenas. Vamos a llamarle cadena 1. Cadena 1 es una variable de tipo carácter y entre corchetes vamos a decir cuántas letras va a almacenar cadena 1. Entonces podemos definir cualquier número entero. Podemos colocar por ejemplo 40 y eso quiere decir que cadena 1 puede contener hasta 40 caracteres. Vamos a definir otra cadena, cadena 2, y que posea el mismo espacio. También puede almacenar hasta 40 caracteres. Ahora, ¿cuánta memoria utiliza cada uno de ellos? Recuerden que un char, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, un char requiere de un byte. Entonces, si esta cadena puede almacenar hasta 40 char, entonces cada una de ellas llega a utilizar 40 bytes. Entonces, ahora que ya definimos nuestras cadenas, quiero agregar al final del programa una pausa, system pause, para que cuando corramos nuestro programa no se nos cierre, sino que se pause y nos permita ver el resultado. Entonces, para utilizar System Pause deben de invocar esta librería. Y hay otra librería que tienen que llamar para manipular cadenas de caracteres. Y es la librería string.h. String.h para manipular cadenas de caracteres. Ahora, ¿cómo leemos una cadena de caracteres utilizando scanf? Vamos a pedir una cadena por pantalla. Ingrese cadena 1, ¿verdad? Y con scanf, recuerden el formato es %s para leer cadenas, %c es para leer nada más un carácter. Y aquí no necesitan citar el ampersand para llamar a cadena 1, porque el nombre de un arreglo contiene la dirección del mismo, es decir, cadena 1 tiene la dirección del primer carácter o del primer espacio de cadena 1. Entonces, cadena 1, el nombre del arreglo es en realidad una dirección. Entonces, ya le estamos pasando a la función scanf la dirección en la que vamos a guardar una cadena de caracteres. Espero les quede claro. Y vamos a ver cuál es el primer problema con scanf. No un problema en sí, sino que hay que especificar un formato para poder leer una cadena que incluya espacios en blanco. Vamos a mostrar en pantalla la cadena que leímos. La cadena 1 es
por ciento S porque vamos a mostrar una cadena y decimos cadena 1, ¿verdad? Vamos a probar. Ingrese cadena, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo ingreso una cadena así, una sola palabra? Carlos, por ejemplo. Entonces la cadena 1 es Carlos y ya, no hubo ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo ingreso una cadena que contiene espacios en blanco? Por ejemplo, ella sale a correr. Ya. La cadena 1 es ella, dice. Ella. Solamente tomó la primera palabra. Y ese es el problema que vamos a solucionar ahorita en Scanf. Si lo que ustedes quieren es leer una cadena de caracteres hasta encontrarse con el fin de línea, con pleca n. Primero voy a agregar aquí un espacio para que el mensaje de pulsar una tecla para continuar no nos aparezca pegado. Entonces, si lo que quieren es leer una cadena hasta encontrarnos con el fin de línea, entonces tienen que, entre corchetes, definir eso, esa condición, ese formato. Y lo que hacen es agregar el símbolo de potencia, circunflejo, y pleca n. Y entonces le están diciendo a Scanf que va a leer hasta encontrarse con pleca n, con fin de línea, y lo almacena en cadena 1. Ahora veamos cómo funciona. Ella, vamos a ver, ella corre diario, digamos, diario. Entonces dice, la cadena 1 es, ella corre diario. Ya no hay problema, ya ven cómo funciona. Ahora leyó la cadena hasta encontrarse con el fin de línea y no hasta encontrarse con el primer espacio. Ahora, ¿cómo leer una cadena de caracteres utilizando gets? Es más sencillo. La función gets, así gets, minúscula, lee una cadena de caracteres hasta el fin de línea. Entonces lo único que necesita especificarse en gets es la variable en la que se va a almacenar la cadena, que en este caso sería cadena 1. Ya está listo. Gets lee una cadena de caracteres y lo almacena en esta variable, la variable que está entre paréntesis. Corramos. Ingrese cadena 1. El perro ladra. Así. Y ahí está. La cadena 1 es el perro ladra. Ya. Leyó la cadena incluyendo los espacios en blanco. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra función. Print puede ser utilizado, aquí lo utilizamos para mostrar la cadena de caracteres, pero también puede utilizarse puts. Vamos a convertir esto en comentario para que el compilador lo salte, lo ignore, y vamos a utilizar puts. Ahora, ¿cómo funciona puts? Puts puede mostrar una cadena de caracteres en pantalla, así como print. La diferencia es que puts no muestra la salida con formato, ¿ya? No necesitamos escribirle %s, así como gets no necesita que le especifiquemos el formato, no le escribimos %s. Puts tampoco necesita que escribamos el formato de impresión. Entonces solamente hay que escribir puts y entre paréntesis la variable que se desea imprimir, que sería cadena 1. Y si queremos que nos salga como teníamos antes, así la cadena 1 es, tenemos que agregar otro puts y decir puts la cadena 1 es 2 puntos, espacio y ya. Corrámosla.
Y dice ingrese cadena 1, el gato come ratón. Y dice la cadena 1 es el gato come ratón. Ya mostró. Ya mostró, ¿verdad? La cadena 1 es, y mostró la cadena que nosotros leímos con gets. Ahora, ¿qué otra función vamos a ver? Vamos a ver la función fflush stdin, que sirve para limpiar el buffer asociado con el teclado. ¿Para qué se limpia el buffer asociado con el teclado? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una variable de tipo entero, llamada i, así de tipo entero, llamada i, y que nosotros queremos leer aquí en lugar de get necesitamos un scanf. Queremos leer una cadena de queremos leer un entero, ¿verdad? %d, queremos leer un entero y almacenarlo en i y luego imprimirlo. Y si nosotros escribimos por error o por simple inspección un valor no válido, para este valor nosotros estamos diciendo a scanf que va a recibir un entero, pero si nosotros le escribimos una letra, un símbolo, entonces scanf va a tomar ese símbolo pero no lo va a guardar. No lo va a guardar porque no es el formato que le dijimos que tenía que leer. Y como no lo va a guardar, ese símbolo o carácter va a quedar en la memoria intermedia asociada con el teclado. Y si esto estuviera en un ciclo, entonces el ciclo se repetiría indefinidamente, porque scanf trata de leer un valor, ¿verdad? No lo lee, se repite el ciclo. Como el valor todavía está en la memoria, scanf trata de leerlo, pero no lo lee y se repite, y así sucesivamente. Entonces, fflush sirve, fflush stdin sirve para limpiar en el buffer, para limpiar la memoria intermedia asociada con el teclado, así. Supongamos que tenemos aquí un ciclo while, que dice que se ingrese un entero, ¿verdad? Ingrese entero y luego lo muestra. Entonces el ciclo while se va a repetir mientras i sea menor que 3, digamos. Mientras i sea menor que 3. Un ciclo rápido, ¿verdad? Entonces en este ciclo vamos a pedir, y ojo, y tiene que incrementar, ¿verdad? Si no se vuelve infinito. En este ciclo vamos a pedir que se ingrese un entero, ¿verdad? No voy a retirar eso para que vean qué pasa. Se ingresa un entero, ¿verdad? Scanf lo lee, lo almacena en i y dice el entero es %d y más así. Entonces si nosotros corremos este programa, hay que inicializar i. Entonces si nosotros corremos este programa, aquí está, nos pide ingrese entero, ¿verdad? No escribamos 3. Por error nosotros escribimos una letra y entonces miren lo que sucede. El entero es 0, ingresa entero, nos pide de nuevo. El entero es 1, ingresa entero. El entero es 2, así. Ya,
en ningún momento nos permitió leer el entero. Simplemente nos mostró los valores que tomaba ahí gracias a que se incrementaba. Este ciclo terminó gracias a que y se incrementaba. Si quitamos esto y lo vamos a correr de nuevo, este ciclo se va a repetir siempre que y sea menor que 3. Si yo escribo un valor de y mayor que 3, el ciclo va a terminar. Si escribo por error f, ahí está, un ciclo infinito. ¿Por qué? Por lo que les explicaba antes. Una letra trata de ser leída y almacenada en i sabiendo que i es entera. Entonces ese error produce que no se ingrese el dato. No se lee el dato, se repite el ciclo. No se lee el dato de nuevo, se repite el ciclo. No se lee el dato y así sucesivamente, porque nunca se va a leer el dato. Porque se trata de un valor que no coincide con el formato que le decimos a scanf. Entonces, ¿para qué sirve fflush? Para borrar ese valor que nosotros escribimos por error. Ese TDIN, ¿verdad? Ahora corrámosla. Ingrese un entero. Nosotros ponemos F. El entero es, no leyó nada, ¿verdad? Y luego dice, ingrese un entero. Ya ven, el ciclo se detuvo. Porque nosotros tratamos de leer el primero, ¿verdad? No lo lee, entonces no imprime nada. Regresa aquí el valor y desingresa un entero. Y antes de tratar de leerlo, elimina la F que habíamos ingresado y nos permite intentar leer otro valor. Eso es lo que hace. Para eso sirve fflush. Ok. Espero que haya quedado claro también ese ejemplo. Vamos con la siguiente función. strcpy sirve para copiar una cadena de caracteres en otra. Vamos a leer dos cadenas de caracteres. La vamos a leer con gets, que es más rápido. Antes de esto, ¿qué hay que escribir? flush stdin para limpiarlo, ¿verdad? Antes de la lectura con get. Y pedimos la segunda cadena. Y gets cadena 2. Y ya. Y ahora con la función strcpy o y. Recuerden que para utilizar estas funciones debieron llamar esta librería. Vamos a pasarle, este es el formato de entrada, ¿verdad? Esta función recibe dos parámetros. Ambos parámetros son cadenas de caracteres. Entonces, la cadena 1, coma, y la cadena 2 recibe estos dos parámetros. Y lo que hace es copiar lo que hay en cadena 2 en la cadena 1. ¿Ya? Elimina lo que hay en cadena 1 y lo sustituye por lo que hay en cadena 2. Vamos a ver. Con un print vamos a mostrar el resultado. Recuerden, copia la cadena 2 en cadena 1. Entonces, y esta función va a retornar
un puntero, o más bien la dirección de una nueva cadena, de la cadena 1, con su nuevo valor. Entonces lo que voy a imprimir aquí es la cadena 1, pero ya con el nuevo valor. Veamos cómo funciona. ¿Errores? No. Veamos cómo funciona. Ingrese cadena 1, ¿verdad? Digamos perro. Ingrese cadena 2, gato. Entonces la función lo que tiene que hacer es sustituir perro por gato. Ya, lo de la cadena 2 lo va a copiar a la cadena 1. Ahí está. La cadena resultado es gato. Ya, copió la cadena 2 en la cadena 1. Y hay que tener cuidado aquí con algo. Deben de vigilar que al unir dos cadenas no se vaya a sobrepasar el espacio que se definió para ella. Ok, cuidado con eso. Vamos con otra función. strcmp. Esta función, al igual que strcpy, recibe dos parámetros. Son cadena 1 y cadena 2. Ya. Son cadena 1 y cadena 2. Y lo que hace es compararlas. Y va a retornar tres posibles resultados. Son tres los resultados que puede retornar. Va a retornar un entero mayor que 0 si la cadena 1 es mayor que la cadena 2. Va a retornar un entero menor que 0 si la cadena 1 es menor que la cadena 2. Y va a retornar 0 si la cadena 1 es exactamente igual a la cadena 2. Veamos. Vamos a agregarle aquí un if. Y con ese if vamos a decir, con este if vamos a decir si esto es verdadero, entonces voy a hacer esto. Voy a imprimir, voy a mostrar en pantalla. Lo más importante de esta función es comparar cadenas. Y van a ver por qué. ¿Para qué nos puede servir? Recuerden, si lo que nos retorna es 0, las cadenas son iguales. Entonces, si esto es verdadero, si lo que retornó la función es igual a 0, si esto es verdadero, entonces va a ser esto. Si no, no va a ser nada. Aquí es strcmp. CMP. Entonces, si esto es igual a 0, si es verdad esto, entonces va a decirme que las cadenas son iguales. Veamos. Veamos gato y gato. Las cadenas son iguales. Ahora veamos otro ejemplo. Vaca y perro. Las cadenas no son iguales, entonces no me muestre el mensaje, porque este mensaje, recuerden, solo lo muestra si esto es verdadero, si las cadenas son iguales. La utilidad de esta función es precisamente esa, la de comparar cadenas de caracteres. Por ejemplo, ¿qué uso le pueden dar? Pueden estar programando una aplicación que lleve una gran estructura, una gran base de datos, como por ejemplo un inventario, y estén interesados en ver información sobre un producto. Entonces pueden acceder a la información de ese producto buscando un código que no sea de tipo entero, que sea una cadena. Ya, porque si es de tipo entero no necesitan esta función. También pueden buscar un nombre en un directorio, nombre, código, cualquier cadena de caracteres, ¿verdad? Que puedan buscar.
que puedan buscar y que les pueda servir para acceder a cierta información. Veamos otra función, la última, ¿verdad? strcat sirve para concatenar, es decir, para unir cadenas de caracteres. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona. Voy a eliminar esto. Vamos a leer dos cadenas y las vamos a unir, y cuando estén unidas las vamos a mostrar aquí como una cadena resultante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace strcat? strcat recibe dos cadenas, ¿verdad? Cadena 1 y cadena 2. Y lo que hace es agregar la cadena 2 en la cadena 1 y retornar o regresar como valor la dirección de la cadena 1 ya modificada, ya cuando se le ha agregado la cadena 2. Entonces veamos cómo funciona. Vamos a ingresar la cadena 1. Digamos el gato espacio, ¿verdad? Y la cadena 2 va a ser, como ya dimos espacio, el gato come ratón o ratones. Entonces lo que va a hacer esta función strcat va a ser agregar a la cadena el gato la cadena come ratones, y luego la vamos a visualizar aquí como el gato come ratones. Vean, ahí está, la cadena resultado es el gato come ratones. Ya ven lo que hace la función strcat, agregó la cadena 2 a la cadena 1. Ya, y con eso estaríamos terminando nuestra breve clase de cadena de caracteres. Existen otras funciones que permiten copiar cierto número de caracteres en cadena. Función que permite comparar cierto número de cadena de caracteres. Función que permite agregar cierto número de caracteres a una cadena de caracteres. También existen funciones para convertir la cadena de caracteres a valores enteros o valores reales. Y también existen funciones para convertir valores numéricos, enteros o reales, a cadenas de caracteres. Si ustedes quieren que profundice más en estas funciones para manipular cadenas de caracteres, me lo pueden dejar en los comentarios y yo les voy a preparar un video con otras funciones, ya con esta ya no, con otras funciones, para que tengan un mayor dominio de las funciones que manipulan cadenas de caracteres. Ahora que ya hemos aprendido sobre cadena de caracteres y sobre arreglos de números, estoy planeando mostrarles una pequeña aplicación. No la he programado, solamente tengo la idea y quiero mostrárselas en vivo. Ya mostrarles línea por línea cómo pueden hacerlo. Y la aplicación va a consistir en algo así. La aplicación sería algo así, ¿verdad? Una columna con el nombre del alumno, de alumnos. A cada alumno la nota de cada una de sus clases, si ve 5, si ve 6, las que vea, la nota de su clase y el promedio. Entonces, la idea sería crear un arreglo de cadenas de caracteres que almacene los nombres, una tabla que almacene las clases
donde la fila va a estar asociada, por ejemplo, la fila 1 está asociada a la primera cadena de caracteres, la fila 2 está asociada a la segunda y así. El promedio, el promedio se puede almacenar en otro arreglo, en un arreglo, ¿verdad? Unidimensional de floats, y el primer promedio está asociado a la primera cadena de caracteres y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea que quiero mostrarles. Espero que les vaya a gustar. Suscríbanse al canal y van a poder recibir más videos de programación en C. Muchas gracias por su atención.